La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, su patronato universitario, a través de la División de Extensión de la Cultura, le dan la más cordial bienvenida a la 34ª edición de la Feria Universitaria del Libro 2021, en su modalidad virtual. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy el doctor Juan Ravendanas Cisneros García, rector del Centro Universitario de Estudios Jurídicos, y el día de hoy tenemos el gusto de presentar un libro muy interesante, muy actual, muy novedoso, Anatomía del Sistema Nacional Anticorrupción y los Sistemas Locales, el cual fue escrito por la doctora en Derecho Miriam Lisbeth Muñoz Mejía. Lisbeth, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, doctor Juan Ravendrana, qué gusto estar con usted. Me da mucho gusto que estés aquí con nosotros. Vamos a presentar brevemente tu síntesis curricular, que es muy extensa, pero bueno, aquí es la que viene en el libro. Eres magistrada titular de la ponencia 17 del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. Doctora con mención honorífico en Derecho por el Centro Universitario de Estudios Jurídicos. Maestra en Derecho y especialista en Derecho Administrativo con mención honorífica por la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM. Licenciada en Derecho por la misma universidad. Catedrática definitiva por concurso en la UNAM y docente en diversas instituciones de enseñanza superior, así como ponente en diversos foros e instituciones nacionales e internacionales. Miembro del International Association of Women Judges, juzgadoras, ¿no? IAWJ. Asociación de Magistrados de Justicia Administrativa de los Estados Unidos de América. Asociación Mexicana de Juzgadoras, AC, y del Colegio Colombiano de Abogados Administrativistas. Pues bueno, una amplia trayectoria, qué decirlo, la verdad es que este libro muy interesante, producto precisamente recuerdo de tu examen profesional, ¿no? De tu tesis de doctorado, y que pedimos que lo hicieras un poquito más compacto para que pueda ser muy útil para los alumnos, ¿verdad? Entonces, pues vamos a empezar. Bueno, también comentar que el prólogo se lo hizo la doctora Yasmín Esquivel Moza, quien es actualmente ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y pues bueno, entrando ya en materia, mi querida Lisbeth, el capítulo primero habla del Sistema Nacional Anticorrupción. Platícanos de este capítulo. Sí, pues fíjate que la verdad presentando con mucho orgullo el libro, que precisamente bajo el sello de la editorial CUEG se elaboró sobre la anatomía del Sistema Nacional Anticorrupción y los sistemas locales, tomando en consideración que la corrupción es uno de los fenómenos que más daña a las sociedades modernas. Este siglo se ha caracterizado por los grandes escándalos de corrupción, sobre todo a nivel político, porque si bien la corrupción es un abuso del poder en beneficio propio y se da tanto en el sector privado como en el público, lo cierto es que es mayormente visible en el ámbito público porque nos impacta directamente en nuestra esfera de derechos, nos impacta en nuestras condiciones de vida, nos impacta en el ejercicio de los derechos y nos impacta incluso porque en muchas ocasiones se vulneran nuestros derechos fundamentales o llega a causar la pérdida de vidas, la corrupción por obras deficientes, por malos servicios públicos, por permisos indebidos en construcciones y bueno, podríamos seguir con una lista enorme. Entonces, este tema preocupa mucho al Estado mexicano y ya desde el sexenio pasado se hizo un esfuerzo enorme por combatirla, creando un nuevo diseño del sistema que ya existe. En realidad esto me parece muy importante que en el libro, pues lo que estamos haciendo es plasmar precisamente qué es el sistema y sus componentes. Esto básicamente, como bien mencionabas, doctor Juan, que precisamente va en el capítulo primero, en donde hablamos de el objeto, finalidad, funciones, integración, y nos vamos dando cuenta cómo en realidad lo que estamos haciendo es articular, coordinar a las autoridades ya existentes en México. Dijimos, no vamos a crear un nuevo ente con unos poderes inmensos que a su vez pueda servir ahí como un coto de poder para algún grupo, y más que combatir la corrupción, pues pueda ser objeto de persecuciones. No, lo que se crea es un nuevo diseño de facultades, de atribuciones y sobre todo se da más competencia a autoridades, decíamos, ya existentes,
Todo esto para el combate a la corrupción. Y sobre todo lo que es muy importante es que se diseña integrado para trabajar de manera coordinada con la sociedad civil. Esto fue un reclamo social muy importante que el gobierno ya materializó en este sistema, en donde precisamente dentro de la integración vamos a encontrar un comité coordinador que tiene autoridades y ciudadanos, un comité de participación ciudadana integrado por 5 ciudadanos, y su presidente va a ser también presidente del comité coordinador, que precisamente se encarga de todo el análisis del trabajo en materia anticorrupción y de la creación de políticas públicas, entre otras funciones. Y pues no es una tarea menor ver cómo está funcionando el país, y aquí pues tenemos a muchas autoridades involucradas. Tenemos al Instituto Nacional de Acceso a la Información, con todo el tema de la transparencia, que es fundamental en cualquier estado democrático, precisamente para avanzar en el respeto de los derechos y en la construcción de una buena administración, que es parte de lo que va a implicar el combate a la corrupción. Tenemos también, por supuesto, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, lo encargado de todo el ámbito penal, estos delitos que ahora se denominan por hechos de corrupción. Vamos a tener a la Secretaría de la Función Pública con todo el control interno del ejercicio del poder, de la actuación de los servidores públicos. Vamos a tener también participando a los tribunales de justicia administrativa, que ahora se incorporan con una nueva labor, que ya pues de suyo éramos garantes de la legalidad de la actuación de la autoridad, pero ahora tenemos esta nueva responsabilidad de sancionar a servidores públicos y a particulares que incurran en actos graves en materia administrativa. Y también pues formamos parte de este sistema anticorrupción en el Comité Coordinador. También vamos a tener al Consejo de la Judicatura Federal, también quien se encarga del esquema de responsabilidades en Poder Judicial, y tenemos al Comité de Participación Ciudadana, que decíamos lo va a integrar, y el presidente va a ser a su vez presidente de este comité. Entonces, es algo, me parece inusual, pero definitivamente muy bueno que se integre no solamente para ser sancionado, sino para la creación de toda esta política y combate a la corrupción en México. Y pues todo esto lo vamos a explicar en el capítulo primero. Como bien decías, también trata de ser un libro muy didáctico. Son 220, 230 páginas de libro. El primer capítulo, pues, nos va a dar una visión general de qué es este sistema y por qué se integra ahora a los tribunales, por qué se integra a la fiscalía. También esta parte de que ya se le da mucho realce a las cuestiones digitales, y se va a contar con una plataforma digital nacional en donde se va a subir información de contratistas, servidores públicos que participan en contrataciones, el tema de las declaraciones que presentan los servidores públicos, y bueno, mucha información que es necesaria para cumplir con estas metas y que se va a compartir entre los integrantes del sistema. Entonces, todo esto lo podemos, bueno, todo esto y más va a estar en este capítulo primero del libro, con este panorama general y visión de la conformación, atribuciones y facultades de todos los comités que lo integran. Ya decíamos el comité coordinador, el comité de participación ciudadana. Hay también un comité rector que se integra por las auditorías superiores y por la Secretaría de la Función Pública, que es control interno y externo del servicio público. Y también algo muy importante es que en este diseño ya no es de tipo centralista. Dice, ¿quién tiene que combatir la corrupción? Todos. Así que es una coordinación de autoridades de todos los ámbitos de gobierno. ¿Y eso qué implica? Que este sistema nacional anticorrupción a su vez se va a integrar por 32 sistemas locales, uno por cada entidad federativa. Entonces, cada entidad debe conformar, replicando en lo posible este modelo del sistema nacional. Y que, bueno, la forma en la que debe implementarse cada uno de los sistemas y algunas recomendaciones, eso ya lo vamos a tratar en el capítulo 4 del libro. Perfecto.
Oye, en el capítulo 2, bueno, esta primera parte es bien interesante, el tema de que ya los tribunales puedan sancionar a los servidores públicos, ¿no? Algo que se consideraba inusual o extraño, ¿no? Pero bueno, tratándose de faltas graves, conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, ahora es posible sancionar, ¿no? Por parte del tribunal. El capítulo 2, que es también muy interesante, habla del marco normativo del combate a la corrupción y empiezas con el tema internacional, ¿no? Por el tema que hemos platicado de la convención esta de la ONU, el de la OCDE. Platícanos un poquito en relación al capítulo 2, por favor. Sí, el capítulo 2 también me parece que es muy importante conocerlo cuando hablamos del sistema nacional. A veces nos quedamos cortos, nos quedamos en esta parte nada más de la ley general del sistema, por eso no nos da un parámetro o un marco correcto de cómo está integrado. En realidad, el sistema cuando se crea también tiene como objetivo, y eso lo podemos ver en el Plan Nacional de Desarrollo del sexenio pasado, en donde habla de un México global y con visión, y dentro de ello engloba el dar cumplimiento, digo, entre muchos otros temas, pero dar cumplimiento a los tratados internacionales que México tiene celebrados en muchas materias. Y unos de estos son precisamente las convenciones internacionales en materia anticorrupción. Entonces, en el capítulo segundo, lo que vamos a tratar es ese marco nacional e internacional de combate a la corrupción. Empezando, como decíamos, por estas 3 convenciones que México tiene suscritas: la Convención Interamericana contra la Corrupción, precisamente de la OEA, la Convención para combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales, de la OCDE, y pues una de las más conocidas a nivel internacional, que es la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, o también denominada Convención de Mérida. Esta es muy importante porque además dio pie a que, al haber sido suscrita un 9 de diciembre, ese día se ha denominado internacionalmente como el Día de Combate a la Corrupción. Y eso también lo mencionamos en el libro, este dato de que la firma de esta Convención Mérida dio pie al surgimiento de este Día Internacional contra la Corrupción. Y bueno, aquí vamos a hacer un análisis de cada una de las convenciones, pero además, como ya decíamos, que lo que se busca es dar cumplimiento, y pues se supone que, de acuerdo a las obligaciones internacionales, cada estado tiene que adaptar su legislación a este marco internacional y a esos estándares internacionales. Pues también vamos tratando de ir desglosando, ir desarrollando cada una de las convenciones, pero haciendo un análisis adminiculado, ¿no?, con la legislación interna, para ver qué figuras se contienen y en qué normas de nuestro sistema jurídico mexicano. Entonces, primero va esta parte de las 3 convenciones y después pasamos a hacer un análisis de las leyes que dan sustento y operatividad a este sistema, porque si bien se expide esta ley, el sistema surge a nivel constitucional en 2015. Se hace una reforma de 14 preceptos. Esta reforma también la vamos a comentar en el libro, también en el capítulo segundo. Se hace el análisis de la reforma a esos 14 artículos para ver qué fue lo que se reformó y cómo se adaptó este marco constitucional para dar vida al sistema. Y bueno, ahí se mandata que se tenían que emitir las leyes marco. ¿Y por qué leyes marco? Porque precisamente es el sistema nacional y los 32 sistemas locales que lo deben replicar. ¿Y de qué manera lo van a replicar? Pues de acuerdo al modelo establecido en estas leyes marco. Y esas leyes surgen en 2016, un año después de la creación constitucional del sistema, y fueron las denominadas 7 leyes, porque precisamente surgieron 4 nuevas leyes y se reformaron 3. Y bueno, todos estos aspectos de las reformas y las nuevas leyes, todo lo vamos comentando en el capítulo segundo, para que precisamente podamos tener un panorama completo de en qué consiste este diseño del Sistema Nacional Anticorrupción, que se modifica
el nuevo tema, por ejemplo, en materia administrativa, que se divide el procedimiento según se trate de faltas graves, no graves, las autoridades que van a substanciar cada etapa, cuáles son estas faltas para servidores públicos, para particulares, que ya participan los tribunales en esta parte de la sanción y de hecho, bueno, incluimos aquí algunos cuadros de cuáles son las faltas graves de los servidores públicos, en qué artículos se encuentran, también los tipos de sanciones para cada uno de estos, las faltas graves que pueden ser cometidas por particulares. En la parte de la modificación al Código Penal también hacemos un pequeño listado de los delitos por hechos de corrupción, también, bueno, las faltas de particulares que pueden ser de esta naturaleza grave y qué sanciones se contienen. Y bueno, pues todos estos aspectos, o por ejemplo, cómo se modifica la ley orgánica de la entonces Procuraduría General de la República para dotar de nuevas facultades a esta y a la Fiscalía especializada en combate a la corrupción. Esta Fiscalía no es nueva, no surge en 2015 con el sistema, surgió desde 2014 y también como se establece en la Constitución, porque pues si hablamos de la Procuraduría van a decir, bueno, ya no es Procuraduría, ya es Fiscalía. Hablamos de la Procuraduría porque en ese momento todavía era Procuraduría. De acuerdo al transitorio, ¿no? De la Constitución del 102, que establecía que la Procuraduría se iba a convertir en un órgano constitucionalmente autónomo cuando el Congreso hiciera la declaratoria respectiva. Y eso sucedió hasta diciembre de 2019. Eso también lo mencionamos, también mencionamos ya cuando surge la ley de la Fiscalía, todos estos temas en este capítulo segundo. Entonces, sí damos un marco general de cuáles son las nuevas facultades de las auditorías, del Consejo de la Judicatura, de tribunales y de todos los encargados de este combate a la corrupción, básicamente en el capítulo 2, que es uno de los más extensos del libro. Sí, veo que ahí atacas, bueno, más bien estudias todo lo que son las nuevas leyes, ¿no? Empezando desde la Constitución, como bien lo dices, hasta, bueno, la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que evidentemente incluso cambió su nombre, ¿no? Que antes era Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y ahora nada más es Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, el Código Penal Federal, que también fue modificado, y la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, como bien lo dices, ahora Fiscalía. Y bien, y después hay un capítulo muy interesante que veo que le ha gustado mucho a la gente, que es el capítulo 3, el que habla del derecho comparado. Aquí hablas, por ejemplo, de la regulación en materia de combate a la corrupción en diversos países del mundo, y hablas de Singapur, de Brasil, de Alemania, de Colombia. Platícanos un poquito en relación a eso. Y pues, como bien mencionas, este capítulo ha llamado mucho la atención. Este capítulo se ha vuelto muy atractivo precisamente porque en él analizamos las experiencias de otros países. Muchas veces decimos México es uno de los países más corruptos y en otros lugares no sucede, o lugares que tienen un super nivel de vida, ¿no? Que están en los primeros lugares de los índices de mejor calidad de vida o de ingreso per cápita. Pero con estos análisis nos damos cuenta cómo la corrupción existe en todos los países. Desafortunadamente, es algo a nivel global. Y de ahí que precisamente se suscriban estas convenciones internacionales o tratados para poner cuáles son, o para englobar las mejores prácticas y que todos los estados se adapten. Entonces, México no es el único país. Claro que es uno de los países con peores calificaciones en esta materia, aunque ha mejorado los 3 últimos años. Y bueno, sin embargo, decíamos Singapur, que es uno de los ejemplos de mejor calidad de vida a nivel mundial, y sin embargo también tuvo grandes casos de corrupción, pero sobre todo es un país en donde más allá de las normas o de la existencia de su agencia de investigación de prácticas corruptas, que es interesante porque claro que también nos sirve para ver las tipologías de la corrupción y hacer este análisis y atacar esas áreas y esos parámetros específicamente en donde se da con mayor intensidad este fenómeno.
Bueno, lo cierto es que de su experiencia, un país, una isla muy pequeñita en Asia, en donde hace apenas 60 años todavía era una colonia, se independiza y surgen sus leyes, su agencia de investigación de prácticas corruptas y bueno, nos damos cuenta cómo va avanzando el tema del combate a la corrupción, pero cómo específicamente no se trata de tener entes con facultades inmensas, no se trata de tener muchísimo personal, de hecho su oficina había empezado con 7 personas y después llegó a tener miles de personas, sino que en ese país nos damos cuenta que lo que imperó fue la voluntad realmente de combatir la corrupción y se aplicó la ley y lo que se abatió sobre todo fue la impunidad. La impunidad es lo que más daña porque no se aplican las leyes, no se sanciona a quien debería. Ellos hicieron lo opuesto, eliminaron la impunidad y, bueno, todo aquel que incurrió en algún delito o en alguna práctica corrupta en la administración pública fue efectivamente sancionado. Y claro que ellos tienen una legislación muy dura porque incluso llegan a las penas infamantes, como se les llama, en donde hay penas corporales, castigos corporales como los azotes, o tienen también la pena de muerte para delitos de corrupción. Entonces es algo extremo, pero bueno, se aplicó mano dura y combatieron a tal grado la corrupción que ahora son número 1 en economía y en calidad de vida. Entonces nos demuestra que sí se puede. Y sobre todo, bueno, considerando que la organización de los estados, como en México, que tenemos los 3 ámbitos de gobierno, federal, estatal y municipal, aunque somos un país mucho más grande, lo cierto es que atajándola en cada nivel con las prácticas de las que ya se puede tener conocimiento o se estudian para crear las políticas anticorrupción, pues bueno, podemos ir combatiendo en cada ámbito de competencia estas prácticas. Entonces tenemos ese ejemplo. Tenemos el ejemplo de Brasil también con estos casos tan sonados como Odebrecht, el caso Lavallato, que también fueron grandes escándalos de corrupción que nos dejaron ver estos entramados tan complejos que tienen ahora las prácticas en las empresas y que se vinculan con gobiernos. Hay un libro que inclusive decía Odebrecht, la empresa que tomaba estados, porque llegó a ser tal su influencia económica que, bueno, controlaba prácticamente todo. Y de hecho en Brasil también encontramos que se llegaron a destituir 2 presidentes al haberlos encontrado culpables de cometer actos de corrupción. Y también lo mencionamos en este capítulo del libro, el caso Colombia y el caso de Alemania, que también es un país con una excelente calidad de vida, que destaca por su economía, que destaca por la aplicación de sus leyes, pero en donde también encontramos grandes escándalos de corrupción en muchas empresas de vehículos, precisamente por haber falseado, por ahí el Dieselgate le llamaban, de haber falseado sus números respecto a la emisión de contaminantes y, bueno, otros grandes escándalos que también es importante ver. En todos lados encontramos corrupción, pero si la combatimos podemos tener un mejor país y una mejor calidad de vida y por eso es importante voltear la mirada a otros países para aprender de su experiencia y ver qué podemos aplicar en nuestro país o cómo podemos combatir este mal con esas experiencias. Y pues básicamente es lo que contiene el capítulo 3, estos ejemplos. ¿Tu micrófono? Muy bien. Pues vamos al capítulo 4 que habla de los sistemas locales anticorrupción. Bueno, pues tú eres magistrada, precisamente en el Tribunal de la Ciudad de México, ¿no? El contencioso. Bueno, aquí entonces hablamos ya de los sistemas locales, donde hablas precisamente de la instauración de los sistemas locales anticorrupción, su temporalidad, sus modificaciones en la legislación estatal, reformas constitucionales, expedición de nuevas leyes, reformas a la legislación, operación del sistema, comité de selección, también es amplio este capítulo, comité de participación ciudadana, comité coordinador, secretaria ejecutiva, magistrados anticorrupción, fiscalía especializada en combate a la corrupción, integración del Sistema Nacional de Fiscalización y la integración de la Plataforma Digital Nacional. Platícanos, Liz, en relación a este capítulo 4. Sí, bueno, capítulo 4 me parece muy importante porque
El libro precisamente es Anatomía del Sistema Nacional y los sistemas locales, porque muchas veces se deja de lado el estudio del ámbito local, cuando por supuesto que lo integra, decíamos, se deja de lado ese centralismo y ahora vamos por todos los frentes a combatir, pero lo más importante es la integración del sistema precisamente para que pueda operar correctamente y se llegue a obtener los resultados esperados, que además en esta materia los resultados son a corto, más bien, más que a corto, son a mediano y largo plazo. Pero bueno, este es otro tema que ahorita abordaremos. La parte de los sistemas locales, digo, me parece muy importante porque en estos años que se ha tratado de implementar el sistema, nos hemos dado cuenta de la experiencia de muchas entidades que, bueno, en su mayoría fue un proceso tardado en donde en ocasiones veíamos pues un poco falta de voluntad política para realizar los nombramientos o que se estaban tratando de politizar esos nombramientos cuando el sistema precisamente está diseñado para desvincularlos de presiones políticas y que pueda actuar con plenitud todos aquellos que lo conforman. Entonces, hubo ahí un poco de resistencia para crearlos y después, no obstante que en la Constitución y en las leyes se establece que los sistemas locales deben replicar en lo posible el sistema nacional, lo cierto es que en muchos estados se dieron la libertad de legislar más allá de lo que establecen las leyes, de cambiar el número de integrantes del Comité de Participación Ciudadana, de la forma de selección del Comité de Selección, y pues eso dio lugar a que la Suprema Corte de Justicia emitiera resoluciones en donde llegó a invalidar porciones normativas de leyes de muchas entidades, precisamente para adaptarlas al esquema establecido a nivel constitucional y en la Ley General del Sistema. Entonces, hemos visto por ahí algunos tropiezos, hemos visto entidades que todavía a 4 años de que pudieron haber conformado su sistema no lo tienen. Y bueno, eso nos da también una idea de que es importante hacer el análisis de cómo tienen que instaurarse. Entonces, en este capítulo 4, aunque se parece un poco los temas al capítulo primero, lo cierto es que aquí estamos dando el parámetro de, bueno, si bien esto se legisló en materia para el sistema nacional, en las leyes marco, lo cierto es que en el ámbito local esto se tiene que hacer, esto también se debe ajustar y vamos analizando cómo no solamente ya la integración del sistema, sino cómo debe realizarse ya en un ámbito local la designación de los servidores públicos, la emisión de las leyes, cómo pueden llegar a contener de pronto sí algunas disposiciones propias, pero en general tienen que adaptarse a ese marco. Entonces, un poco los lineamientos de los parámetros de los perfiles para la contratación de servidores públicos y temas ya mucho más específicos, ahí se podría decir más específico, mucho más a detalle, que al hablar solo del sistema nacional, porque el sistema nacional es casi una descripción, pero para la implementación es más complejo en el ámbito local. O un tema que se ha discutido mucho, esta parte de que hay algunas entidades que están creando sistemas municipales, porque se define el sistema como una coordinación de autoridades de todos los ámbitos de gobierno. Y dado que los ámbitos de gobierno son federal, estatal y municipal, hay quien considera que se pueden crear sistemas municipales. En lo personal, en este capítulo 4, yo hago alusión a que por la conformación de del comité coordinador, las autoridades que lo integran, no es viable a nivel municipal crearlos porque no podrían, no existen esas autoridades en el ámbito municipal y por tanto no se puede integrar el comité coordinador y por tanto no se puede instaurar. Lo que sí se puede hacer es simplemente tener una coordinación con los municipios para la implementación o para que participen en la creación y diseño de las políticas y estrategias de combate a la corrupción. Entonces, este es un tema que se ha discutido mucho. Tenemos por ahí 2 entidades o 3 con sistemas municipales y se acaba de reformar, me parece que la ley en otro estado para crearlos, cuando, bueno, no se han podido instaurar los 32 sistemas locales y comenzar a operar en su totalidad
Y bueno, imagínense, si se crea a nivel municipal, con los más de 2,000 municipios que existen en México, sería una locura económica y de coordinación que no es la idea del sistema. Y todo esto, bueno, estamos plasmando el por qué y el cómo en este capítulo 4 del libro, que te digo, me parece especialmente importante por eso, porque muchas veces encontramos bibliografía del sistema nacional, pero no va a los problemas de las entidades, que en realidad, pues sí, desde la práctica, a mí que me ha tocado vivirlo, pues sí vemos que es una experiencia diferente y que vale la pena que en el libro se contenga un capítulo especial para este tema, que es este capítulo 4. Pues muy interesante, la bibliografía también muy amplia. Y bueno, ya vimos que también tiene su impacto en el TEMEC, ¿no? Porque hay un capítulo, el 27, que habla precisamente del tema anticorrupción y lo que hace, empezando, es refrendar precisamente los compromisos por parte del Estado mexicano y, bueno, Estados Unidos y Canadá en relación a estos convenios internacionales, ¿no? En materia anticorrupción. Muy, muy interesante, Liz. Pues mira, te agradezco mucho esta plática que hacemos, esta presentación, lo hacemos dentro del marco de la Feria Universitaria del Libro de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, a quien agradezco mucho la invitación que te hicieron, ¿verdad? Y yo, bueno, yo aquí me uní para poder ver el tema de, pues, de hacerlo a modo de la entrevista, para hacerlo más sencillo. Y pues agradecerle mucho a las autoridades precisamente por esta oportunidad de poder platicar el contenido de este hermoso libro, Anatomía del Sistema Nacional Anticorrupción y los Sistemas Locales. Es un libro que es editado por el Centro Universitario de Estudios Jurídicos y bueno, lo pueden ustedes adquirir precisamente en la feria o también en www.librosyrrevistasweb.com. Ahí en la librería virtual pueden ustedes adquirirlo y poderla, se nos carga a nosotros la guía y nosotros la enviamos a cualquier parte del país. Pues Liz, muchísimas gracias por esta oportunidad de platicar contigo. Te felicito por esta excelente obra y no sé si quieres mandar saludos a los compañeros de ahí de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Sí, pues un saludo muy especial precisamente a la Universidad Autónoma de Hidalgo y mis felicitaciones especialmente porque de verdad se ha convertido en un estado ejemplo de la instauración de este sistema y sobre todo, sabes, algo que es muy importante que también mencionan algunas conclusiones del libro, que para que este sistema pueda funcionar y operar correctamente es necesario conocerlo, por tanto difundirlo. Y ellos han tenido una participación tremenda, activa en redes, difundiendo todos estos temas de combate a la corrupción. Entonces, de verdad, una felicitación muy especial y un gran agradecimiento por hacerme parte de estos eventos que queremos contribuyan a un cambio y una transformación de nuestra sociedad con el combate a la corrupción. Y un último comentario, nuevamente mi agradecimiento a la ministra Yasmín Esquivel Moza por haber prologado esta obra y honrarme con esa deferencia. Entonces, también mi agradecimiento para ella y pues muchas gracias también, doctor Juan Ravindrana, por esta entrevista para la universidad. Gracias. La FUL agradece tu asistencia.